Hola. Hola, buenos días. Sí, ahora sí. Vale. Bueno, los temas de logística ya lo hemos resuelto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos a este encuentro sobre ciberseguridad, reto actual y futuro para todos, que organizamos Diario de Sevilla, Grupo Yolí, con BBVA. Voy a empezar contándole una anécdota. Hace solamente un par de días, la semana pasada, en el Ayuntamiento de Granada, una ciudad muy cercana a nosotros, hicieron un experimento. El experimento lo hicieron desde el área de innovación. Se le ocurrió a los funcionarios, que precisamente no son analógicos digitales, ¿verdad?, hacer una prueba de estafa de phishing, es decir, de suplantación de identidad, para ver quién picaba. Más de 600 trabajadores del Ayuntamiento de Granada picaron. Es decir, si hubiese sido realmente un ataque real, hoy cientos de cuentas del Ayuntamiento, de una institución pública, de una capital de provincia en Andalucía, estarían las cuentas secuestradas. ¿Por qué pongo esta anécdota? Que bueno, es una anécdota y también fue un titular, un gran titular, porque pensamos siempre que los problemas de ciberseguridad no nos van a pasar a nosotros, que le va a pasar siempre al de al lado, que nosotros estamos protegidos o que nosotros lo estamos haciendo bien. Y al final es una cuestión que afecta a las administraciones, pero también a las empresas y también a los particulares, a todos nosotros. Los 5 ponentes que tenemos hoy aquí son expertos en materia de ciberseguridad en cada una de sus áreas. Se lo voy a presentar muy brevemente, porque aquí lo importante es que podamos debatir y que puedan, sobre todo, no solamente analizar, sino también ilustrarnos, porque es una jornada que yo creo que tiene un carácter muy pedagógico, ¿no?, desde el punto de vista empresarial y también particular. Empiezo por Gabriel, un segundito que hemos cambiado de orden, por Manuel, un segundito. Manuel, él es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide. Él imparte docencia en Economía Aplicada y en Macroeconomía, investiga el cambio tecnológico, la desigualdad, el mercado de trabajo, es divulgador también en medios como El País o Voz Populi y es autor de un libro que les recomiendo, El empleo del futuro. Recientemente, también lo conocerán por esta faceta, ha sido secretario general de Economía en la Junta de Andalucía. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Alejandro Figueroa, lo tengo a continuación. Él es el responsable de Seguridad Corporativa y Ciberseguridad en BBVA España. Es ingeniero de información y máster en Dirección de Tecnología de la Información. Dentro del sector financiero ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional, primero en Chile y luego ahora aquí, en Madrid, en España, y se ha orientado a la gestión de riesgo tecnológico, ciberseguridad, prevención de fraude, riesgo operacional y auditoría. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. A continuación, tenemos a Gabriel González. Él es fiscal delegado de Criminalidad Informática y fiscal adjunto también en Andalucía de la Delegación de la Protección de Datos de España, de la Fiscalía General del Estado. Justo antes de la pandemia, en una entrevista con Diario de Sevilla, permítanme que también haga un poquito y barra un poquito para casa, como fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, ya nos advertía sobre la impunidad de los nuevos delitos y nos avisaba, por ejemplo, me llamó la atención, que haya delincuentes que se han especializado en estafas, pero menos de 400 euros porque eran delito leve. Hoy nos podrá comprobar también y concretar un poco en qué punto estamos. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Gracias. A continuación tenemos a Raúl Jiménez. Él es director gerente de la Agencia Digital en Andalucía, es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad de Málaga y también es máster en Administración y Dirección de Empresas. Tiene experiencia en la empresa privada en el arranque de su trayectoria, ¿verdad?, como ingeniero comercial de ICUSI, y ha tenido múltiples responsabilidades en el Ayuntamiento de Málaga, en diferentes áreas relacionadas también con el medio ambiente, con la gestión de residuos, y a nivel regional, justo hasta 2021, si no lo tengo más apuntado, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Gracias por acompañarnos. Y enfrente mía tengo a Sergio de los Santos. Él es el responsable de innovación del laboratorio de Telefónica Cybersecurity Cloud Tech, no sé si lo he pronunciado bien. Viene también de Málaga, es uno de los profesionales más destacados en el ámbito de la ciberseguridad, tanto en España como a nivel internacional. Es informático de sistemas y tiene un máster en software e inteligencia artificial y es también profesor de ciberseguridad en la Universidad de Sevilla. Ha recibido hasta en 6 ocasiones el premio Microsoft Consumer Security. Pues Sergio, también muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos ya al principio, y yo creo que con una pregunta obligada. Una pregunta que quiero que cada uno de vosotros me la pudieseis plantear desde el ámbito concreto de vuestro desarrollo. Alejandro, comienzo si te parece contigo. ¿A qué amenazas de ciberseguridad nos enfrentamos en este momento? Vale. Bueno, buenos días a todos nuevamente y gracias por la invitación a estar acá con este tremendo panel y con esta audiencia que hoy día
nos acompaña. A ver, el planteamiento un poco desde el sector bancario, la verdad que son varias las preocupaciones que tenemos en este ámbito, pero por tratar un poco de agrupar ellas o destacar las que son más significativas para nosotros al día de hoy, yo diría que un poco la visión cliente, sin lugar a duda, las temáticas de fraude son las que nos preocupan muchísimo. Hoy día el fraude que estamos viendo a nivel de los canales digitales, a nivel del mundo tarjetas y demás, es algo que va en una subida muy relevante, y detrás de esto hay campañas de ingeniería social, técnicas de ingeniería social que están siendo cada vez más efectivas, y que eso lleva, ¿cierto?, a que hay una mayor cantidad de personas afectadas finalmente por este tipo de delitos. Entonces yo diría, visión cliente, las temáticas de fraude propiamente tal, y quizás visto desde el lado de la empresa, visto desde el lado de nosotros como entidad financiera, quizás lo que más nos preocupa desde el punto de vista ciber son aquellas amenazas que puedan poner en riesgo la normal prestación de servicios a nuestros clientes, o aquellas amenazas que puedan ir enfocadas en nuestros datos, en afectar la seguridad de esa información, que los datos estén expuestos de manera no autorizada, que los datos se corrompan, que los datos puedan ser secuestrados y se pida en ese sentido una compensación para poder recuperar esa información. O sea, esos son los eventos que yo diría que hoy día a nivel banca más nos preocupan. Hay muchísimos más, pero yo diría que es donde se centran las principales amenazas que hoy día preocupan a la entidad y a nuestros clientes. Gabriel, desde un punto de vista de la criminalidad y del freno también de este tipo de estafas, ¿cuál un avance sobre la radiografía o el panorama en el que estamos en este momento? Pues, bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. El problema que tenemos desde el punto de vista judicial o policial, la radiografía que hay, es que tenemos que avanzar en temas de cooperación internacional. Está globalizado todo el tema de la ciberdelincuencia, y el problema está que muchas veces los delincuentes están fuera de España. Entonces tenemos que avanzar en tema de cooperación internacional, de medidas de investigación, de detención, porque si no, la investigación nos lleva a un punto muerto, a un país donde no hay extradición, donde no van a cooperar en absolutamente nada. Entonces, esa es una de las principales vías donde se está trabajando para implementar todo lo que es temas de cooperación judicial y policial. Y también el avance en cuanto a la reparación. La gente, sí, quiere que se detenga a los delincuentes, quiere que se les encarcele, pero también quiere recuperar su dinero, recuperar su cuenta, su red social, su perfil que ha sido bloqueado, recuperar los datos que han sido encriptados. Entonces, se está trabajando también en eso. A veces incluso nosotros rebajamos el nivel de lo que queremos conseguir y nos conformamos con recuperar el dinero, bloquear una cuenta corriente y recuperar el dinero, porque sabemos que a lo mejor esos delincuentes va a ser imposible traerlos a España o juzgarles en el país de origen. Entonces, son los dos principales problemas. Y luego, en tema de delitos, claro, aquí hay delitos contra las personas, en ciber, y delitos contra el patrimonio. En delitos contra el patrimonio, es verdad que, como ya anticipaba y como se ve en las estadísticas, hay gente que intenta especializarse en cometer delitos porque saben que ahí no hay medidas de investigación tecnológica. Entonces, lo que intentamos también es que se tramiten en un único juzgado y la suma de todas las cantidades permitan una causa. ¿Qué ocurre? Que hay muchísimos estafados y se convierten en macrocausas. Si pensamos en criptodivisas, claro, 750 estafados. ¿Qué juzgado de instrucción asume eso, aunque sea la Audiencia Nacional? Hay que tomar declaración a 750 personas, hay que buscar días para hacer un juicio con 750 personas, y es un poco locura. Igual que la extorsión de tipo sexual, igual las organizaciones se terminan especializando en lanzar el cebo y pica mucha gente, como el ejemplo de Granada, mucha gente pica. Si lo tratamos por separado, policialmente es complicado, porque a lo mejor de aquí extraemos una prueba, de aquí otra, de aquí nada, pero si lo juntamos todos, sí construimos un procedimiento sólido. Si lo separamos, casi todas las causas dan lugar a un sobreseimiento o un archivo. Un archivo. Raúl, desde el punto de vista de la agencia digital, ¿cuáles son vuestras principales preocupaciones? ¿En qué estáis, sobre todo, cuáles son la hoja de ruta principal, ¿no?, de vuestras actuaciones? Bueno, nosotros estamos planteando y hemos planteado una estrategia de ciberseguridad de Andalucía que tiene una visión completa, holística, no solo de la administración, que es una parte muy importante para que no pase ese tipo de cosas. Que no demos mal ejemplo, ¿verdad? Efectivamente, que no puede pasar lo que pasa en el Ayuntamiento de Granada. Pues para eso pues tenemos que uno de dotarnos de los recursos, no solo la administración de la Junta de Andalucía, sino también
como paraguas, como servicio al resto de administraciones públicas de Andalucía. Como sabéis, digamos, la competencia estatal en la defensa de los sistemas de información de las administraciones públicas dependen del Centro Criptológico Nacional y, bueno, de alguna manera queremos ser la sede o un poco el interlocutor, único interlocutor con este centro de todas las administraciones públicas de Andalucía. Por un lado, por tanto, reforzar los servicios donde cada vez somos más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo no deja de ser un aumento del perímetro a proteger, donde posiblemente no le damos el valor de que estamos accediendo a los sistemas de información de la administración o de cualquier empresa desde tu casa. Por tanto, o pones las medidas de seguridad adecuadas en casa, que puedes pensar que no estás en tu puesto de trabajo, pero realmente estás accediendo a la misma red. Por tanto, hay muy numerosas las amenazas que se están produciendo. Después sobre todo, intentamos que Andalucía se fomente, aprovechemos, porque tenemos que verlo como una oportunidad de la creación de una industria fuerte de ciberseguridad en Andalucía, ¿no? En Andalucía tenemos muy buenas universidades que están formando a grandes profesionales. También se están poniendo en marcha centros de formación profesional especializados en el mundo de la ciberseguridad y sobre todo ya tenemos un talento andaluz que está creciendo no solo en España sino fuera de España, caso de Sergio o como Sergio, muchos otros profesionales andaluces que han crecido enormemente en este sector y que además tienen un retorno a nuestra tierra que está creando también que las grandes empresas en el sector de la ciberseguridad se estén eligiendo Andalucía para montar sus SOCs. Y no solo grandes ciudades como Sevilla, Málaga o Granada. En Linares tenemos un SOC de una gran empresa como Evolutio. Es decir, Andalucía se está convirtiendo en una tierra de oportunidades. Como la ciberseguridad irá al alza, puesto que cada vez todos estamos mucho más conectados, cuando se despliegue el 5G y se creen nuevos servicios sobre la tecnología 5G o el IoT, que nos va a permitir conectar millones y millones de dispositivos a la red, por tanto, vamos a ser más vulnerables. Por eso hay que securizarlos más y necesitamos una industria. Y una de nuestras apuestas es crear una industria de ciberseguridad en Andalucía. Para ello, pues tenemos que crear talento, universidades y no solo universidades, sino también metodologías que sean ágiles a la hora de poder nutrir de profesionales. Ahora en este momento que hay una gran demanda, que podamos retener el talento, que lo tenemos también de las características que hagamos atractivos, especialmente la calidad de vida que tenemos en Andalucía, las buenas infraestructuras que tenemos en Andalucía, la competencia en costes laborales, que todo se ha dicho, tenemos en Andalucía con respecto a otras ciudades de España o de Europa y sobre todo que demos también ese ámbito, esos beneficios para poder montar en Andalucía esos negocios. Después para la otra parte que es aquellos negocios no tecnológicos que adopten medidas de seguridad, ¿no? El 44%, el último informe del INCIBE, de las pymes españolas han recibido alguna vez algún tipo de ataque. Y el 60%… Casi la mitad, estamos hablando. Casi la mitad. Bueno, que más el que menos, todos hemos recibido alguna vez un mensajito de SMS, de correos, o el banco que tú no tienes cuenta dice que introduzca. O sea, esto es algo ya tan habitual que hasta me parece poco, el 44%. Pero el peor de datos no es el que el 44% haya sido atacado. Es que el 60% de las pymes que han sido atacadas… Han caído. También han picado. Han caído no, han cerrado. Han cerrado porque hay muchas empresas pequeñas que cuando le piden, o bien un desembolso económico o bien tendrían casi que empezar con toda la información de sus clientes, de su sistema, pues casi cierran, prefieren cerrar, aunque después abran otro negocio, ¿no? Pero esa pequeña empresa cae. Esa es la tercera pata, es concienciar a nuestro sector productivo de la necesidad, al igual que somos conscientes en un pequeño negocio, que hay que poner una puerta metálica cuando cierro, pues hay que ser consciente de que tengo que tomar las medidas de seguridad de nuestro sistema de información, por muy pequeño que sea, ¿no? Porque todos somos vulnerables a eso. Y por último, y una pata fundamental, es la concienciación y la formación. Todos tenemos móviles, por tanto, todos somos vulnerables y todos estamos expuestos a un mundo entero de amenazas. Por tanto, lo primero es que todos seamos conscientes de que, ¿por qué no nos va a tocar a nosotros? O sea, la pregunta no es ¿por qué a mí? Bueno, lo habéis dicho, estas ataques son aleatorios, al azar, en la mayoría de los casos, por tanto, pues me puede tocar a mí igual que el de al lado. Tengo las mismas probabilidades, seguramente. Por tanto, podemos ser receptores de este tipo de ataques. Esa es fundamental, la formación, la concienciación, que seamos conscientes de los peligros a los que estamos expuestos. Ha abordado algunos de los temas que nos gustaría profundizar a lo largo del debate, pero me querría parar inicialmente, Sergio, un
partners para también las administraciones desde el punto de vista tecnológico como Telefónica, en un centro puntero y en una ciudad que además también desde el punto de vista de la industria tecnológica está marcando, ¿no?, un poco también lo que es el desarrollo, la posición de Andalucía. ¿En qué estáis trabajando vosotros? ¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, las principales amenazas? Las amenazas para las empresas yo creo que están claras. Actualmente es la extorsión a través del ransomware, que es muy dirigida, muy eficaz, desgraciadamente, porque le dedican el tiempo suficiente como para entrar en ellas. Y como decía Raúl, en buena parte de los casos puede llegar al cierre de la compañía, porque es un ataque muy pensado en el que se pasa mucho tiempo en la red, tiene un punto de entrada que normalmente puede ser un ataque de este tipo en el que te roban una clave, que a lo mejor con esa no llegas muy lejos, pero a partir de ahí vas escalando poquito a poco, y una vez que es el momento adecuado dan un golpe certero en el que se hacen con el control de la compañía. Hacerte con el control de la compañía implica que, por un lado, dejas de operar y, por otro lado, tienes que recuperarte, ¿no? Y todo eso en medio de alguien que te está literalmente extorsionando y pidiendo dinero. Además que te van a pedir un dinero que saben que puedes pagar. La mayoría de los ataques saben muy bien la facturación de la compañía y hasta dónde puede llegar para que realmente puedas llegar a pagar, ¿no? Y sea tentador el hecho de pagar y recuperarte, que es como el escape rápido. El escape difícil es intentar solucionar el problema y rehacer tu operativa, que son dos problemas muy, muy gordos. Entonces, eso no es nada difícil, no es nada fácil de resolver. Y ante esa amenaza, aparte de lo que hemos hablado antes de que, por supuesto, ya no piensan siquiera en poder atrapar a los malos, solo quieres recuperar tu negocio, que es algo que habría que resolver para que no actúen también de esta manera con tanta impunidad, ¿no? Cierta impunidad en ese aspecto. Entonces, esa amenaza, desde luego, es la que impera en las compañías. Y como hemos dado todo nuestro trabajo a la digitalización, hemos sacrificado tanto en pos de la digitalización, que es correcto, pues hemos abierto muchos puntos de ataque, muchísimos puntos de ataque. El teletrabajo, el móvil, las compañías, esa digitalización pues abre nuevas oportunidades para los atacantes, aunque te facilita mucho la vida y es el camino que hay que hacer. Entonces hay que trabajar en que, primero, pues tomes conciencia, obviamente, del ataque y pongas las herramientas necesarias. Por poner un dato positivo y que no todo sea el desastre y el caos, desde el punto de vista técnico las herramientas están muy bien. Desde el punto de vista técnico, para los que llevamos mucho tiempo aquí, las herramientas ahora funcionan muy bien. Pero no vale con poner herramientas de seguridad y esperar que eso funcione solo. Se necesita gente que esté encima, acompañándote, y una vigilancia constante, que es uno de los errores, ¿no?, que se pueden cometer. Poner una vigilancia, unas maquinitas, unas cajas negras que harán sus cosas. No es mágico. Y desde ese punto de vista hay que trabajar en que las personas la operen bien. También una cosa buena, por decir también una buena, es que hemos asumido en buena parte que hay que ponerlas y que vamos a ser atacados. También se invierte en recuperación, en backups. Entonces, para mí lo que quedaría, aparte de esa inversión, es que las personas que están detrás operándolo tengan el conocimiento suficiente para no dejarse engañar. Porque ese primer ataque, habitualmente, tendemos a pensar en que hay personas que están usando una tecnología punta con lucecitas y flashes y rayos láser. No, normalmente es un enlace que te roba una contraseña, algo relativamente sencillo y que apunta a tu fallo humano, a tu confianza, a tu despiste. Y eso se puede tratar, ¿no? Hay que intentar solucionar eso, poner medidas de seguridad, por supuesto, lo más transparente posible. Te pongo un ejemplo. Lo que decíamos del Ayuntamiento de Granada, pues puede que caigas en el phishing, pero si has sido precavido y has puesto un segundo factor de autenticación en el que te llega un numerito al móvil y le tienes que dar así o copiar un numerito, o las diferentes formas que hay, a lo mejor no importa que te hayan tocado. A lo mejor el titular es muy jugoso, pero el impacto no es real. Sí. Porque hemos aprendido a tener métodos para solucionar ese despiste inicial, ese despiste humano que damos por hecho. Si tenemos un segundo factor, eso para mí
no es relevante que te hayan robado la contraseña, porque para eso está el segundo factor. Ahora bien, Si no hay segundo sabes, factor. si no hay segundo factor, o no sabes usarlo, o no sabes ni lo que es un segundo factor ahora mismo, Entonces tenemos un problema. pues entonces tenemos un problema. Tenemos que hacer que ese segundo factor sea muy transparente para el usuario, para que no diga, ahora me va a poner un segundo factor, voy a perder 3 segundos de mi vida todas las mañanas. Más burocracia, más Sí, exactamente. que lo que pensamos, ¿no? Entonces Más yo creo que son los complicado todo. puntos donde hay que atacar y continuar el buen camino que para mí lleva tanto la parte técnica, al haber llevado a la nube ya nos quita mucho trabajo de securizar, ya lo hará Azure o Amazon o tal, nos quita o sea, ese buen camino y esa conciencia de que vamos a poner medidas también no solo para defender, sino para la recuperación. Perfecto. Manuel, como experto en ciberseguridad, que ha sido una de tus áreas de investigación, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo, estamos viendo un poco cómo está trasladándose. ¿Este momento cómo lo ves? ¿Lo ves que estemos mejor, peor, más amenazas, menos? Sí, con una visión un poquito más de tu punto de vista más académico. Bueno, desde mi punto de vista más académico, principalmente estamos en una situación en donde hay que tomar decisiones y de forma rápida, por supuesto a nivel de compañía, a nivel también judicial, por supuesto también a nivel de carácter macroeconómico. Es decir, la cuestión es que obviamente aquí se están evaluando los posibles riesgos. La mayoría de los riesgos pues, nos afectan, lo vemos nosotros desde nuestro nivel personal, efectivamente el doble check. Yo de ciberseguridad sé que tengo que meter caracteres alfanuméricos en mi contraseña y alguna cosa más, ¿no? Pero a nivel económico agregado, por supuesto, la situación es estamos en un punto de inflexión. Luego, si queréis, podemos hablar de la estrategia europea de ciberseguridad y enmarcado dentro de los fondos europeos, pero para dar una nota de la importancia de lo que estamos hablando, por supuesto ya aquí se ha hablado de algunos elementos que son tremendamente importantes, pero a nivel económico estamos hablando de una cuestión de primera relevancia. El riesgo que supone la ciberseguridad a nivel económico es brutal. Son 3 efectos principales los que genera. Genera lo que nosotros llamamos un efecto directo, es decir, supone un coste económico porque hay quien está robando dinero o está robando a lo mejor un sistema que cuesta dinero pues arreglarlo, ¿no? Ese efecto o el coste directo obviamente es muy, muy importante, pero después genera otro coste que nosotros llamamos coste indirecto, porque hay que prepararse precisamente, hay que invertir, hay que dedicar muchísimos recursos para evitar que haya ese efecto directo, con lo cual ya tenemos 2 costes que estamos sumando, que obviamente tenemos que implementar si queremos después aprovechar de todo lo que es la digitalización y su valor que se genera, ¿no? Más en un mundo en donde cada vez es más importante el valor generado en la información, que está precisamente almacenada en nuestros sistemas y que es lo que le da valor a muchísimas actividades y a muchísimas empresas. Por poner un dato, yo soy el único economista de la mesa, creo, ¿verdad? Y por lo tanto por eso vengo con un papel y con cifras, ¿no? Pero solamente o sea, el economista lo verás por el papel y los numeritos, ¿no? En Estados Unidos hace 5 años, es el último dato que he encontrado así más actual y más confiable. Significativo también, significativo, ¿no? sí. En Estados Unidos solamente hace 5 años, en el año 2018-2017, la inversión en sistemas de seguridad fue de 15.000 millones de dólares. Fue una cifra que seguramente hoy se habrá multiplicado por varias veces. Y ya estábamos hablando de una cifra importante. ¿Y por qué? Pues precisamente porque determinados estudios evaluaban el posible impacto de los ataques cibernéticos en la economía norteamericana en cantidades muchísimo mayores. Hay un trabajo que se hizo en 2009 por encargo de la presidencia de Obama, de la administración Obama, que cifraba el coste anual de los ataques cibernéticos en $1 billón. Obviamente esta cifra estaba posiblemente muy, muy inflada y después varios trabajos académicos han vuelto a evaluar estos efectos y los sitúan en torno de 100.000 millones de euros al año. Es un 0,6% del PIB norteamericano. Supongo que si hacemos la misma evaluación para otros países, pues será aproximadamente igual, superior, pero más o menos. Y ya para terminar, a nivel de empresa, hay un trabajo muy curioso, lo digo curioso porque efectivamente te da un valor de cuál puede ser la amenaza para una empresa desde el punto de vista económico, las consecuencias de sufrir un ciberataque, y es que en un trabajo para el año 2012 en Estados Unidos, ahora sería más todavía incluso seguramente, se comprobó que cualquier empresa que cotizara en bolsa que sufriera un ciberataque, en los próximos días el valor de su cotización podía llegar a caer hasta un 10%. Un 10% en empresas que pueden valer billones de dólares, estamos hablando de muchísimo dinero que después se puede recuperar, porque estamos hablando de cotizaciones.
Pero es obvio que podemos decir que después de un ciberataque, una gran empresa que tenga una importante cotización puede estar perdiendo cientos de miles de millones de euros de valor simplemente porque ha sufrido ese ciberataque. Por lo tanto, yo creo que no solo está justificada, sino que evidentemente está más que explicada la necesidad de esta protección. Y ya para terminar, he hablado de dos tipos de efectos. Hay un tercero, que es el apocalíptico, ¿no? Podríamos decir lo que nosotros llamaríamos un efecto sistémico. Existe la posibilidad de que algún ataque pueda derrumbar o pueda apagar momentáneamente ya no solo las conexiones con el móvil o, por ejemplo, algún sistema de mailing. Imaginemos que se paraliza el mercado interbancario mundial, por decir algo, ¿no? Es decir, podríamos estar ante un 2008, otra gran recesión, simplemente porque se paralice el sistema financiero. Entonces, es un problema sistémico también, ¿no? Estaba pensando simplemente cuando se cae, por ejemplo, WhatsApp y ya nos ponemos todos nerviosísimos y se trata de una aplicación mínima, si ya estamos hablando del sistema financiero, tremendo, ¿no? Alejandro, inicialmente estabas planteando un poco cómo desde el banco la prioridad proteger los servicios y sobre todo también poner el foco en los clientes, cómo ayudar también para que no haya problemas de seguridad por un y otro sitio. ¿Podríamos hablar de algunas claves para estar ciberseguros, algunos consejos? ¿Cómo actuáis vosotros también? En el banco siempre tenéis esa idea, ¿no? Esa política de acompañamiento, de hay que trabajar en los dos lados para que todo nos vaya bien, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué claves podríamos situar? Por supuesto. A ver, yo diría que la seguridad hay que verla primero. Hay dos momentos del tiempo en que nosotros, digamos, ponemos la seguridad, digamos, en visión cliente. Uno que tiene que ver con el proceso de la admisión, el alta de un cliente. Hoy día prácticamente, creo que el 70-80% de las cuentas que se abren hoy día en el banco son todas a través del canal digital, con lo cual ese proceso de admisión tiene que ser un proceso suficientemente robusto para poder no solo ser un proceso sencillo, de muy buena experiencia al cliente, sino que también sepamos filtrar muy bien quiénes están llegando a ser mis clientes, porque al final allí también ocurren, ¿cierto?, muchas veces de que se suman personas que lamentablemente utilizan estos productos para, obviamente, monetizar el fraude que se termina haciendo frente a otros clientes. Con lo cual ese momento del alta es muy relevante. Luego está el momento ya donde el cliente comienza a operar con nosotros y empieza a fluir su transaccionalidad. También hoy día más de casi el 70% de la transaccionalidad que tiene el banco ya es a través de canales 100% digitales, con lo cual, y eso sigue creciendo año a año, con lo cual estos dos momentos de vida del cliente primero nos interesan de sobremanera. Luego, centrándolo quizás en cuestiones más específicas, hay que tener presente que hay una seguridad que es percibida por el cliente y hay otra que no lo es tanto, que es básicamente la seguridad que como entidad finalmente trabajamos de cara a los clientes. Y en ese sentido, primero, a nivel de los canales propiamente tal, los canales desde que se desarrollan, desde que se libera, se consigue un producto, se desarrolla y se pone a disposición del cliente, todo eso tiene inserto en la fase de desarrollo chequeos de seguridad, definiciones de seguridad que son parte finalmente del diseño de un producto y que se prueban previo a poner a la disposición, ¿cierto?, del cliente el uso de ese canal, el uso de ese producto y demás. Con lo cual la seguridad es algo que está embebido finalmente en todo lo que hacemos en el día a día, en todo lo que ponemos a disposición de nuestros clientes. Pero además de eso, no podemos perder de vista de que la seguridad en el tiempo, oye, se puede ver afectada por distintos motivos, que aparece una nueva vulnerabilidad, un nuevo vector de ataque y demás, con lo cual esa seguridad también tiene que ser permanente en términos de ir chequeando, haciendo la revisión de estos productos en el tiempo para que obviamente estén suficientemente sanos desde el punto de vista de seguridad. Cuando aparece una vulnerabilidad, corregirla rápidamente, estar constantemente chequeando información a través de los equipos de Threat Intelligence que nos permitan ir adelantando posibles focos de riesgo que podamos tener hoy día desde el punto de vista de nuestros productos, desde el punto de vista de nuestros canales, con lo cual esas son tareas que de alguna u otra forma van enriqueciendo el modelo de seguridad que tenemos hoy día de cara al cliente. Y la otra componente muy relevante también como entidad que tenemos es lo que es la monitorización. O sea, básicamente hoy día tenemos que monitorizar todo lo que ocurre dentro de nuestros canales, todo lo que ocurre en relación a los productos que tienen los clientes, para identificar justamente patrones que nos puedan dar luces de que a lo mejor está existiendo algún tipo de actividad inusual en la cuenta de un cliente. La idea de prevenir, ¿no? Entiendo, la idea de prevenir, efectivamente. Y esa monitorización es cada vez más avanzada. No solo nos focalizamos en las operaciones propiamente tal, sino que hoy día también llegamos a mirar, oye,
es el dispositivo habitual desde el que suele utilizar el cliente, son las operaciones que habitualmente el cliente realiza hoy en día o no, si está utilizando el móvil, el comportamiento que está teniendo ese cliente al momento de tocar la pantalla, es el habitual del cliente, se desliza por los menús de la forma que habitualmente lo hace. O sea, todos esos elementos, además de las operativas, son los que nos permiten a nosotros hoy día en real time determinar si estamos ante el cliente verdadero o alguien que lo está intentando suplantar. Con lo cual, a nivel de identidad, un poco yo diría, este es el popurrí de cosas que tenemos para la protección. Y de cara al cliente, yo mencionaba al comienzo, la ingeniería social, que al final son estas técnicas de engaño que buscan, de alguna otra forma, persuadir a la víctima para que me entregue información que finalmente voy a terminar utilizando, ¿cierto?, para cometer algún tipo de delito. Ahí, fundamental, la concienciación, porque al final estos vectores van evolucionando en el tiempo. Hoy día, por ejemplo, lo que más repercute hoy día a nivel banca, yo diría son las campañas de smishing, que son estos SMS que probablemente la mayoría de nosotros hemos recibido con algún enlace, temáticas diferentes, de que te voy a bloquear la cuenta, de que te apareció una operación no reconocida y demás, y todo acompañado de un enlace. Pero además la complejidad sube cuando los delincuentes tienen la particularidad de suplantar al banco en el envío de esos mensajes. ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy día llega a ocurrir que esos mensajes se anexan a la misma cadena de mensajes válidos que te envió el banco para el código para firmar una operación y demás, y eso es porque son capaces de suplantar el remitente de uno de estos mensajes, con lo cual para la víctima es mucho más fácil caer finalmente en ese tipo de engaños y a partir de ahí, ¿cierto?, se desencadena todo este tipo de operativas, con lo cual el smishing yo diría que es el 80% del problema que estamos teniendo hoy en día. Y eso también va acompañado muchas veces de campañas de phishing. Esto que recibes una llamada a tu número móvil de un supuesto operador del contact center del banco, más o menos siguiendo la misma lógica. Se detectó algún tipo de actividad inusual en tu cuenta, te empieza a dar información verdadera Verídica, de tus ¿verdad? productos, porque al final esto viene precedido justamente De una investigación previa, ¿no? de Hacen las de campañas de detectives previos, smishing, claro, donde con el usuario y contraseña ya accedieron a tu sesión y fueron capaces de ver cuánta pasta tenías en la cuenta, qué productos tienes, cuáles fueron las últimas operaciones, y eso hace que la llamada sea suficientemente creíble y a partir de ahí ya empieza a pedir las OTPs, SMS y demás que le llegan al cliente. Ahí fundamental, como digo, el awareness, que el cliente además cuando recibe un mensaje de texto sepa que el banco no envía mensajes con enlace. Nosotros en particular, para que ellos en primera persona se alerten cuando reciban esto, cuando tengan un sentido de urgencia en los mensajes, desconfiar inmediatamente de eso, ¿ya? Por lo general te van a decir que hay un bloqueo de cuenta o un paquete extraviado, lo que sea, entonces eso ya hay que desconfiar en sí. Con lo cual esa es la primera alerta. Jamás entregar información de tus credenciales, de tus usuarios, contraseñas de tus tarjetas vía telefónica a alguien que te pueda estar llamando, haciéndose pasar por la entidad. O sea, desconfiar inmediatamente de eso. Y luego cosas básicas como, oye, la seguridad de nuestros dispositivos, un buen antivirus, tener el software debidamente actualizado, o sea, son conductas higiénicas desde el punto de vista de seguridad que cualquier usuario, independiente si estás interactuando con un canal o digital o no, debieses tener para proteger justamente la información que tú tienes hoy día en tu dispositivo móvil. Yo creo que hoy día la mayoría de nosotros tiene el 80% de nuestra vida en el móvil, con lo cual es fundamental que esos basics de seguridad los tengamos 100% en nuestra mente y 100% implantados finalmente en el día a día. Son muchos más, pero yo te diría que esos son los que me gustaría los principales. destacar. Es curioso que precisamente sea cuando intentas frenar el supuesto ataque cuando realmente se produce y cuando tienes los problemas, ¿no? Cuando te están llamando precisamente para intentar frenarlo. Sergio, desde el punto de vista de lo que es el usuario, como esas claves para estar ciberseguro, y me gustaría también preguntarte desde la perspectiva de vuestro trabajo, ¿esto va también por generaciones? Quiero decir, ¿el ser nativo digital o las generaciones jóvenes están mejor preparados para afrontar los ciberataques o esto al final no tiene mucho que ver también con la soltura o la propia familiarización, ¿no?, que tengamos con las propias herramientas digitales? No están más preparados. No. De hecho, somos todos igual de vulnerables, ¿no? No, yo creo que los jóvenes, al ser supuestos nativos digitales, han nacido unas capas de abstracción de no tener que haberse peleado con nada que no sea una interfaz gráfica.
por ejemplo, con las configuraciones fáciles, con plug and play, con algo muy relativamente sencillo, hace que sean nativos digitales desde el punto de vista del consumo de la tecnología. Pero eso no implica que lo entiendan. De hecho, entienden menos la tecnología. En cuanto algo falla, pues no saben muy bien meterse en alguna pantalla de recuperación o escribir un comando. No lo entienden porque no han tenido que hacerlo. Y muy bien, es un avance que hemos hecho para que todo el mundo hoy en día pueda utilizar, hasta mi madre, pueda utilizar el móvil, que ha sido un concepto de ordenador que ha permitido llegar a todas las edades. Con la línea de comando no lo íbamos a conseguir, ¿no? Claro. Entonces eso, a cambio, ha permitido que los que han nacido con esas capas de abstracción no entiendan absolutamente nada de lo que hay debajo. Por ejemplo, lo que decía Alejandro en otro momento, el concepto de enlace, el concepto de dominio, o de incluso de SMS, todo es mensajes que te llegan, no lo tienes claro, no lo tienes nada claro. Son cosas que llegan y cosas en las que yo pincho. Mientras que una persona que puede haber llegado a Internet hace 20 años, 20, 25 años, sí puede tener el concepto de SMS, diferente de otro tipo de mensaje, el concepto del remitente de SMS, que antes era importante, el concepto de un dominio, que no es el que es, el concepto de un certificado, todo eso ya no se tiene muy en cuenta. Hemos conseguido positivamente hemos conseguido que sea abstracto, pero verlo en negativo sigue que no se entienda. Por tanto, tenemos que llegar al mismo nivel de abstracción en la usabilidad como en la protección. Todo esto debería ser una protección más automática, pero no lo conseguimos. De forma que tenemos que estar constantemente dando mensajes que para muchos serán obvios, para otros no, de, oye, no pinches en un mensaje que te dice que te va a quitar €1 porque te llega un paquete de correos o te llega el del banco que te dice, no pinches porque ni siquiera es tu banco, a lo mejor, y tú metes tus claves. Consejos que de nuevo atacan al humano, ¿no? Al fallo humano. Porque hemos conseguido, por un lado, unas capas de abstracción interesantes y otra, hemos conseguido que no se entienda muy bien cómo funciona nada. Cosa que es positiva. Entonces, el hecho de simplificar, ¿no? Al final hacernos la vida más fácil también nos hace más vulnerables. Sí, y los jóvenes tienen el componente de ser nativos digitales y también el de la propia rebeldía, ¿no? contra las normas, y lo quieren todo rápido, lo quieren ya, ¿no? Una generación que funciona un poco más de esa manera, más acelerada, sí. y se creen un poco más invulnerables a todo este tipo de ataques. Entonces, no creo que nativo digital vaya unido a más seguro. Sí que, por poner de nuevo algo positivo, sí que hay mucho más interés en la ciberseguridad. Hemos acercado el perfil de lo que es una persona que entiende de seguridad del friki a oscuras en su habitación, a alguien que puede ser un profesional perfectamente normal, no sé cómo decirlo, alguien que... Analógico también, ¿no? Sí, una persona que no se esconde en capuchas comiendo Dorito en su habitación. Eso hasta hace 10 años, y los que estábamos allí no solo lo hemos vivido, sino que lo que hemos sufrido, el estereotipo. Ahora ya hay unas oportunidades en la formación que te permiten que los jóvenes se acerquen a la ciberseguridad como cualquier otro tipo de profesión, y que no te pongan poco menos que de delincuente, ¿no? Por dedicarte a la parte de ciberseguridad. Gabriel, en el caso, por situar el contexto donde vivimos, en Andalucía, desde el punto de vista de la criminalidad, ¿han aumentado estos delitos en comparación con España? ¿Cómo los últimos datos, un poco en qué situación estamos? Los últimos datos son que se duplican año a año, ¿sí? Lo que son los delitos, sobre todo delitos patrimoniales. En Andalucía, es que los delitos patrimoniales son las 2/3 partes de los delitos relacionados con delitos informáticos. Las estafas, prácticamente es el grosso, aumenta en España todo por igual, y Andalucía es la tercera comunidad autónoma. Delante solo están Madrid y Cataluña. Incluso... Es también una cuestión entonces poblacional, ¿no? Entiendo, sí. ¿no? Quiero decir que no es que seamos más torpes o que No, estemos más vulnerables, no, sino es que por realmente número, tenemos más población. Sí, realmente, si el problema aquí está, es verdad que los sistemas de protección, los sistemas de seguridad son buenos, son muy buenos. Y el problema aquí siempre es el factor humano. El problema es esa urgencia. Me he quedado sin casa, lo que decías. Dios mío, ¿qué ha pasado? Se acaba el mundo. Me han bloqueado la tarjeta, pero yo tengo que hacer las compras de Navidad, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pincha lo que sea, digo lo que sea con tal de... El perfil lo tengo bloqueado. Igual, ¿cómo voy a estar yo sin Instagram? Desbloquear a todo. Si ahí es donde viene todo el problema. Siempre es el factor humano y esa prisa, esa necesidad, esa urgencia. Por eso es verdad que en los jóvenes esa urgencia está igual que en los adultos. Si vemos las estadísticas de víctimas,
Lo normal es que de 26 a 40 es donde el volumen sea el más elevado, luego sigue subiendo, 50, 65 y luego ya nos vamos a los de 18 a 26 y por debajo los menores. Pero también es por qué tipo de delitos, claro. A lo mejor un menor que estafa económica le vas a cometer es más difícil, a lo mejor son más temas de suplantación de identidad, perfiles falsos, mensajes de odio, violencia de género digital, cosas así, pero según vamos a una franja un poco más, pero teóricamente 26 a 40 ni son analfabetos digitales, tampoco son la leche de personas expertas en informática, pero se presupone. Pero ahí está siempre el problema, está ese factor humano, que tú le abres la puerta. Y luego, pero no solo en particulares, las empresas también. Voy a repartir un poco a las que hay, pero claro, tú pones el doble check, doble factor de seguridad, me parece estupendo. Pero claro, si yo voy a una compañía telefónica, le cuento una película diciendo, mire, he perdido mi tarjeta SIM, se me ha roto, pero yo digo, soy fiscal, soy médico, soy médica, necesito un duplicado inmediato y te lo dan. Y ya, ¿no? Ya está, ¿qué más me da? Ponme 4 factores de lo que quieras. Si me van a llegar a mí, que soy el malo, me van a llegar los MS que te tendrían que llegar a ti, pues ya está, le doy, tan pichi, ya, venga, al dinerito para acá. Digitalización, globalización, me parece perfecto, pero claro, si aceptamos riesgos, si yo las cuentas bancarias acepto que se hagan online y paralelamente a eso tenemos todo un sistema de redes sociales que para empleo, para una compra de cualquier cacharro por Wallapop, por Vinted, por lo que quieras, tengo que mandar el típico selfie con mi DNI, claro, ya me lo cojo yo y me hago una cuenta corriente, para que el dinero vaya a esa cuenta corriente. Yo soy el malo. Y, por ejemplo, cualquiera de vosotros ha pedido trabajo. Yo no te voy a dar trabajo, por supuesto, pero yo he creado una página o un anuncio diciendo, mándame tu contrato, o sea, mándame tu currículum, mándame una foto de tu DNI con tu cara para que compruebe que eres tú. Te digo, lo siento, no has sido seleccionado, pero yo ya tengo tu DNI con tu cara. Me voy a cualquier entidad bancaria y digo, quiero una cuenta corriente. La abro a tu nombre. Perfecto. Pero ya las claves online o la tarjeta de crédito me la mandas a mí, a una dirección, que es el que voy a sacar el dinero. Cuando nosotros perseguimos eso, ¿a quién encontramos? Al pobre diablo, pobre diabla, que ha metido sus datos y dice, sí, yo no. ¿Pero usted ha perdido el DNI? No, yo no he perdido nada. ¿Usted lo ha dado en algún sitio? Ay, sí, un anuncio que vi de un contrato un concurso, sí, o una cosa, y ya está. Entonces, dificulta todo. ¿Eso qué implica? Que los sistemas están bien. El problema es que el factor humano es el que la lía. Nos lo vamos saltando todo el tiempo. Claro, ¿no? Es que al final vamos buscando, claro, y vamos incrementando en tipos delictivos, diciendo, venga, el swing swapping, que es duplicar el farming, el no sé qué, todo lo que termine en in va a ser malo, porque eso es, o que te van a acceder por el móvil, con llamada por SMS, con cualquier cosa. Entonces, ahí es donde está el principal problema. Y Andalucía no es que sea peor ni mejor. Por población, por volumen de movimiento de empresas y particulares, claro, nos situamos en los terceros en Andalucía. Por ejemplo, Sevilla y Málaga están entre el top 10 de ciudades más estafadas. Ese titular también es bueno. Pero también estamos muy bien. Sevilla, por ejemplo, está la cuarta. Málaga, si no recuerdo mal, creo que está la séptima o algo así. Y por encima, ciudades Madrid, Barcelona y Valencia. Son las que tenemos por encima. Pero ahí es donde está. El principal problema lo tenemos ahí, las personas. Lo que todos aquí compartimos la idea de no le des al doble, no piques un enlace que no sabes de quién es. Ya, pero es que te puede, lo quiero ya. O un ofertón, lo quiero. Ya, esa necesidad de satisfacer tus deseos de forma inmediata o de no quedar desconectado es con lo que juegan, por supuesto. A ver, es que también hay mucha creatividad y mucho ingenio detrás. Es que la gente se lo ocurra mucho. Desde el punto de vista del diseño, del software, de conocer tus gustos, de saber, ¿no? La última que vi es, la última estafa es, vamos, yo no habría caído en la vida, un código QR normal. Tú creas un código QR, claro, que hay una página web, cualquiera podéis entrar, y hay creación con un enlace, y te la creas y lo ponen o en la mesa de un restaurante como simulando la carta, o te la mando yo diciendo, este es tu banco. Yo caigo fijo, vamos. Claro, y la gente ve un código QR y dice, hombre, un banco, yo sé que los phishing y esto con faltas de ortografía, pero dices, un código QR, venga, voy a escanearlo. Y tú dices, hostia, y es o en un restaurante, en la típica terracita, tú vas, lo pones, claro, hasta que los camareros, las camareras se dan cuenta,
o lo que quitan lo o hace de dicen... forma automática en Sí, realidad. Sí, es que la gente dice, pues lo hago, pum. Claro. Igual que coger una foto, Pues es igual. como tengo que hacerlo. Es que parece que hay como un instinto de, hay un código, lo tengo que coger, a ver qué pone, a ver si hay algo A ver qué me interesante. estoy perdiendo. Sí, y es eso. Y yo, incluso dentro del mundo judicial, de la fiscalía, hay gente que te dice, me ha llegado un enlace o que me ha tocado el último iPhone. Y tú has concursado en algo? No. Pues no des tus datos por si acaso. Pero es que te vuelven al rato y te dicen, oye, ¿y si me ha tocado realmente? Que los iPhone están muy caros, ¿eh? Dale, claro, es que al final dice lo que comentabais de, si es que no es ni tu banco, ¿qué haces entrando si tú no tienes cuenta en ese banco? Pero ¿Qué ¿y le si va- es verdad? Claro, ¿Y es si que la verdad? gente es si estoy perdiendo esta oportunidad. Y a veces juegan con la necesidad, no solo con esa urgencia del trabajo. Claro, la gente dice, oye, y si tengo un trabajo, no te hacen ofertas descabelladas, es decir, vas a cobrar 5.000 euros por tal. Pero una oferta diciendo es razonable, pues la gente también pica por esa necesidad. Claro. O una vivienda, o un alquiler vacacional, la gente pica. Y no hace comprobaciones, se pueden hacer 1000. Es que una búsqueda en Google de imagen, dices cuántas veces sale. Pero eso te pasa en alquileres, en compras o en perfiles. En perfiles. Yo tengo un montón de causas de eso. Creo un perfil falso, contacto con una persona, cibersexo, y luego o me mandas más o las publico. Claro. Y la gente con una búsqueda del perfil diciendo, es que esta chica o este chico tiene 80.000 perfiles, sale 20 veces, o es esta modelo o este modelo. Lo que le pasa a muchos famosos que les crean eso. Utilizan su imagen. sí. Pero la gente no hace esa comprobación tan estúpida que es compruebo. Igual que buscas la palabra que te dé la gana en Google, pues buscas la imagen en sí. La búsqueda inversa, que Sí. siempre viene muy bien. Sí, para comparar. Ujú. Raúl, desde el punto de vista económico, ¿qué impacto tienen los ciberataques? ¿Tenéis vosotros, por parte de la Junta, imagino, algún estudio o alguna estimación sobre qué repercusión tiene? Sí, bueno, decía antes que especialmente las pequeñas y medianas empresas, porque pues, no asumen que están expuestos y que pueden ser atacados, ¿no? Hay las principales empresas, las empresas ya con cierto nivel, pues sí que son cada vez más conscientes y tienen algunos sistemas, pero las pequeñas y medianas empresas cada vez son más conscientes, pero no todavía. Aún así, el 25% de lo que se gasta una pequeña y mediana empresa, el costo aproximado son unos 650.000 euros en gasto IT de una pyme. Y el 25% son el sistema de ciberseguridad. Es decir, poco a poco Se está se va incorporando, ¿no?, cogiendo la conciencia. cultura, ¿no?, de la ciberseguridad en la empresa. Pero esos son los que cogen, digamos, conciencia. Después está el otro grupo de que no coge conciencia, ¿no? Por tanto, el que va siendo consciente de la importancia que tiene esto, bueno, pues sí está poniendo las medidas, pero todavía tenemos que llegar mucho más, ¿no? Pero ya no solo es las pequeñas y medianas empresas, especialmente es la ciudadanía, ¿no? Sergio lo ha explicado muy bien con los nativos digitales y los jóvenes, ¿no? Es cierto que los jóvenes pues no tienen ese atractivo económico que pueden tener otros perfiles, pero en muchos casos te pueden alojar un ransomware en tu móvil hasta que lo tengas. Por lo tanto, los jóvenes que de alguna manera tienen esa esa capacidad de intentar aplicar a todo lo que ven en cualquier tipo de dispositivo sin miedo, porque al ser nativo no tienes miedo, esa usabilidad fácil, te conectas a todo lo que sea, son los que más amenazas reciben. Y, por tanto, es donde tenemos que nosotros, además, empezar a concienciar, porque no el hecho de usarlo todo significa, como bien ha explicado, pues que sepas qué hay detrás. Por eso uno de nuestros objetivos fundamentales es en la primaria, en la educación primaria, es darles contenidos en materia de ciberseguridad. Un contenido, además, que sea atractivo, ¿no? Porque son edades donde posiblemente, si no lo hacemos atractivo, pues bueno, dejas de pasarlo. Y sobre todo que sea fácil también para el profesorado, ¿no? No se trata de que ahora formemos a todos los profesores y serán expertos. No podemos ser expertos en todo, especialmente los profesores que ya bastante carga tienen en muchos casos. Pero sí estamos trabajando en hacer una serie de vídeos donde los niños de quinto y sexto de primaria tengan una primera media hora de vídeos pedagógicos en materia de ciberseguridad, que, por cierto, tienen un alto contenido, es decir, está de una manera bastante asequible y fácil de entender, pero que tiene una carga que ya quisiera yo que no lo lo hubiesen tuviéramos mucho, explicado a nosotros, ¿verdad? Y después unas actividades complementarias para que cale el mensaje, ¿no? Claro, ¿esto qué ocurre? Que esto, bueno, pues tendremos que esperar 10 o 12 años hasta que las generaciones, digamos, vayan creando su conocimiento, ¿no? Y sobre todo vamos haciendo campañas masivas a la ciudadanía, ¿no? Además, el INCIBE tiene un teléfono que creo que difundirlo mucho, el 017, donde cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de duda que uno tenga,
pues es importante llamar por teléfono, el teléfono como el 016, como el 090, o sea, como todos los teléfonos que hay abiertos 24 horas es para un servicio a la ciudadanía, precisamente, ¿no? Entonces, tenemos que difundirlo y cada vez que uno tenga algún tipo de sospecha, podéis llamar ahí y que te lo resuelvan. Raúl, yo el 017 no me lo sabía y normalmente estoy informada. Tenéis que hacer más campañas de publicidad. Manuel, me consta que hay estudios, ¿no?, específicos también sobre lo que supone en la economía, los ciberataques, desde el punto también de la protección. ¿Qué nos puede aportar? Que me consta que no, que conoce algunos estudios al respecto. Sí, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? El efecto que tiene, por supuesto, los ciberataques en la economía es un efecto que nosotros denominamos en cascada. Es decir, una vez que supone un efecto, un ciberataque generalizado a un determinado número de empresas, esto puede generar, por supuesto, una reducción de valor de la empresa. Antes te comentaba que podía llegar a ser del 10% en el caso de la cotización de dicha empresa, que se estudió para Estados Unidos hace unos años, pero que esto también va generando una serie de efectos hacia otras empresas, sobre todo las que puedan, por ejemplo, trabajar con estas, y porque se ve de alguna manera comprometida la seguridad de las transacciones, el valor que tiene la propia actividad productiva de dicha firma, ¿no? Por lo tanto, los efectos son muy numerosos. Y también, como mencionaba antes, por supuesto tenemos que tener en cuenta lo que nosotros llamamos las infraestructuras críticas. Ahora con la guerra de Ucrania pues estamos escuchando mucho que sí se puede atacar a una presa, porque esto puede generar una serie de destrozos que puede suponer pues la pérdida de tierras, pérdida de actividad agrícola, etcétera, o por ejemplo como se están atacando infraestructuras críticas para la generación de electricidad. Igualmente también hay infraestructuras críticas para la generación de información y la traslación de información, porque aquí estamos hablando por supuesto de cuentas corrientes, estamos hablando de actividades puramente económicas, pero como he mencionado hace un momento también, el valor que ahora mismo tienen muchas de las actividades económicas es el dato. En cuanto se implemente ya definitivamente y de forma extensiva el 5G, buena parte de la actividad o buena parte de la información que se va a transmitir a través de las redes va a ser información de datos que por supuesto puede ser valorizado, puesto en valor por las empresas. Esa información, creo que hace 2 días o 3 días, no sé si al final se ha desmentido o no, pero hubo una noticia sobre la extracción de datos de la agencia tributaria, ¿no? Pues obviamente en manos de gente con capacidad. ¿Es cierto? No sé, se ha desmentido. Fue un acceso, punto neutro judicial. Fiscalía y juzgados tenemos acceso al punto neutro judicial que nos da acceso a su vez a agencia tributaria. Nosotros podemos hacer una consulta integral patrimonial de cualquier persona por ejercicio económico y también podemos acceder al registro de titularidades financieras, ver todas las cuentas corrientes, depósitos que tiene una persona. Claro, pero es lo que comentábamos del teletrabajo, acceso remoto. Si consiguen vulnerar eso, acceden. Pues en principio eso es lo que se ha hecho, acceder no directamente a agencia tributaria, sino por vía el acceso que tenemos desde los juzgados. Pero imaginemos, por ejemplo, el acceso a los datos de un laboratorio, en donde se está llevando a cabo una investigación y, por supuesto, se puede básicamente obtener información que en ese momento no puede ser revelada. Y que afectaría directamente y bajo la línea de flotación, por ejemplo, de la propia actividad de esa empresa, que en este caso pues, depende su inversión en I+D del desarrollo de un producto que ahora puede ser hackeado, puede ser copiado, puede ser pirateado, simplemente puede ser amenazado. Oye, mira, en definitiva, vamos hacia una economía del dato y como vamos hacia una economía, si ya no lo estamos, y si vamos a una economía de datos, lo que hay que hacer es reforzar precisamente los sistemas de ciberseguridad, porque hacerlo refuerza pues simplemente el valor de las empresas. Antiguamente te entraban en tu empresa, te robaban y se iban. Ahora muchas veces tu bien o tu servicio que tú ofreces a la sociedad no es un producto que tienes en un almacén, es una información que tienes en un servidor. Y en consecuencia pues tenemos que pensarlo en un ámbito mucho más amplio, que por supuesto del que se está comentando que es importante, pero que hay que verlo también desde esa perspectiva. Por lo tanto, el efecto económico puede ser muy elevado. Gabriel, comentaba antes que el objetivo en realidad muchas veces es más la reparación, ¿no? Que en realidad incluso, pues, vale, no importa tanto que meter en la cárcel o tal, o que acabe con una condena, sino cómo se recupera. ¿Hay datos? ¿Se consigue al final recuperar? ¿O qué nivel de éxito hay? ¿O esa es una pregunta un poco comprometida? No, si están publicados, lo único que queréis que os caiga el alma a los pies. El último dato estadístico del Ministerio de Interior de casos resueltos, de atestados policiales, yo no sé si superaba el 20%, o sea, el 20% de resoluciones. Solo el 20% de todos los que denuncian, que habrá muchos que ni denuncien, claro. Claro, es que aquí, aparte de los que denuncian, claro, hay mucha cifra oscura. Claro. Si yo tengo una empresa
y me han secuestrado los datos, me los has cifrado. Si no se entera la gente, mejor, ¿no? Claro, es que la gente paga. ¿Por qué? Por las consecuencias que estamos hablando. Si dicen, Claro. se han robado datos personales en Amazon o en no sé quién, ya bolsa, si estás en bolsa, cae, la confianza en la misma mercantil, en esa empresa, cae. Entonces, muchas empresas y pequeñas empresas intentan pagarlo. Y es verdad que en ese secuestro de datos normalmente suelen recuperarlo. No es como otro tipo de... No es como una sextorsión que te extorsionan con difundir y te piden una cantidad y luego te piden otra y luego te piden otra. No, en este caso a veces sueles recuperarlo. Entonces, eso no lo vas a denunciar. Cuando hay filtración de datos, cuando acceden, intentan las empresas pequeña, grande o mediana, intenta que no se filtre, porque esos son riesgos y problemas de seguridad y probablemente es porque personal tuyo ha permitido acceder a esas bases de datos, porque incluso está en la nube, pero hay gente que pone una contraseña, no os imagináis la cantidad de gente que sigue teniendo en aquellas que no te piden también un símbolo, 1, 2, 3, 4, contraseña, o otoño 2022, primavera 2000, o temporal 01, temporal 02. Claro, o con el punto, es que la gente también, eso es lo que permite, pero eso es por eso lo que intentamos a veces es, entre la cifra oscura, lo que no se denuncia, o gente que le da vergüenza también denunciar lo que ha sufrido porque ha sido que lo ha permitido. Y luego, aparte, lo que se denuncia, ya digo, por problemas de extraterritorialidad, globalización, a veces es prácticamente imposible, sabemos la cuenta, o de creación suplantando la identidad de una cuenta corriente. Intentamos bloquear esa cuenta. Pero ¿qué pasa? Que los delincuentes van más rápidos que nosotros. O sea, llega a esa cuenta e inmediatamente ya voy a hacerlo por MoneyGram, por algo, va a ir a otro país, a un país iberoamericano, africano, asiático, me da igual, pero va a salir o se va a convertir en dinero de curso legal o en criptodivisas. O lo vamos a hacer en criptomonedas y sigue tú el rastro y por dónde va. Entonces, lo que intentamos es que sea rápido, bloqueo de cuentas, bloqueo de contenidos. A veces también vemos que desde una página web no solo es que es datos, es aspecto patrimonial económico, pero también hay muchos delitos de contenido personal a veces. Y eso de darle a todo el enlace, hacer todo lo que viene, un challenge en TikTok de si me doy la vuelta por aquí y me toco los ombligos, que estoy suficientemente delgada o delgado. Claro, eso incita a la anorexia, a la bulimia, o cómo esconder a tus padres, a tus madres, el hecho de que no estás comiendo y te explican métodos. Pues haz esto y lo vomitas o lo escupes o come esto para saciarte y que parezca... Claro, a veces dices, ¿dónde está? ¿Quién ha creado ese contenido? O la ballena azul, el típico, esos retos que se hace. ¿Dónde está? En Rusia, Ucrania, Georgia, Dios sabe, en Senegal. ¿Qué queremos? Bloquearlo, que la gente no tenga acceso a eso. Entonces, por eso es lo de reparar o intentar minimizar el daño y no tanto perseguirlos, por supuesto. Nosotros, juzgados, lo que queremos es perseguir a los malos. Es vuestra obligación, en realidad, claro, eso dedicáis. es mi trabajo. Pero a veces nos conformamos con, mira, bloquea lo que más gente no pique en estas cosas, Sí. o que los datos no... Pero hay muchos accesos. En infraestructuras críticas, por ejemplo, yo el otro día en un curso que estábamos haciendo una búsqueda muy tonta, podíamos acceder de hecho accedimos ilegalmente a efectos docentes a una, creo que era una central térmica, no me acuerdo si era en Tailandia. Digo, no será Zaporilla, que ya la liamos. No, pero a una central térmica, que podías cerrar sistemas de ventilación, todo, te salía el panel de control porque era un acceso muy tonto, creo, no me acuerdo si era usuario admin, contraseña admin. Entonces, dices tú, estoy dentro, puedo cerrar esto, puedo abrir esto, puedo cargármelo todo, pero igual que... Pero a nivel, para que veáis, a nivel tonto, a nivel usuario tonto de informática, que no tengo que ser un súper experto. Que los de capucha y tal, son 4, ya no son así, pero hay 4 que pueden hacerte un ataque de verdad serio con un troyano, una cosa. Pero además son tonterías de estas de, bueno, mando a ver si cuela. Es un poco, hemos trasladado al mundo digital lo que era el mundo real, las estafitas, el timo de la estampita, el timo del pelotazo, la gente, ¿quieres un pisito en el metaverso? Venga, que esto va a subir como las criptomonedas. Dale ahí. ¿Cuánto vale esto? 10.000, 10.000. Y te doy luego, ¿metaverso qué? ¿Qué? Que es que todavía no hay un metaverso único, que cada uno ha creado el suyo, que no hay un universo y la gente pica. Entonces, ese es el principal problema que hay.
también. Mi pregunta, Sergio, iba a preguntarte desde el punto de vista tecnológico si los malos están más sofisticados que los buenos, si se está avanzando desde el punto también de la protección, pero no sé si con lo que estamos diciendo en realidad si se trata de trasladar el mito de la estampita a Internet, nos quedamos un poco... Hay varios niveles, hay todo tipo de atacantes, mira, el grupo Hive, que se dedica al ransomware, publicó el otro día el FBI que en año y medio han conseguido 100 millones. Pueden ser 10, 15 personas. O sea, y el otro día lo puse en el Twitter. Un trabajo muy lucrativo, desde luego. Imagínate, montas una empresa en junio del 21, tienes 1.300 clientes y le has sacado 100 millones en el primer año y medio, ¿no? Ha llegado al break-even Modelo de éxito al total. día siguiente, ¿no? Un modelo muy de éxito. Esa gente se puede permitir investigar en las últimas vulnerabilidades y sí hacer ciertos ataques un poquito más sofisticados. Pero si te lo puedo ahorrar también, que todos somos humanos y vamos a la ley del mínimo esfuerzo. Los atacantes también. Entonces, si puedes entrar por otro lado, entras. Entonces, por supuesto que van por delante porque no tienen regulación, cuesta mucho detenerlos, cuesta mucho localizarlos, pueden incorporar gente, saltarse que otro equipo. No tienen regulación, obviamente. Van a ir por delante porque lo pueden ir por delante. Y la ciberseguridad está muy democratizada en ese punto. El otro día atacaban a Uber y se descubrió que lo había hecho un chaval, ¿no? No un chaval que no supiera mucho, sino que supo muy bien hacer la ingeniería social, porque al final fue de nuevo ingeniería social al administrador. Fue pura ingeniería social, pero lo hizo muy bien y tenía 18 años. Entonces esto lo democratiza. Entonces ese chaval, si no lo incorporas al mercado y le pagas una pasta dentro de estos grupos de ransomware, pues tienes un activo muy valioso que te sirve para hacer el mal. Si lo incorporas por eso es muy importante tener una industria que absorba al talento de este tipo, porque si no se va a ir a este tipo de tentaciones. Que no nos tengamos ociosos, ¿verdad? Sí, porque si no va a haber redes que los pueden captar. Entonces, hay de todo tipo. Hay otras que se dedicarán al menudeo, igual que hay atacantes que se dedican al menudeo que irán a la pesca de arrastre a lo que caiga. Y eso es lo que hacen los atacantes. Hay varios niveles, unos mucho más sofisticados, otros menos sofisticados. Pero en el punto de vista de los usuarios, yo creo que vamos a dos velocidades. En las empresas sí que están concienciados. Quería puntualizar lo que ha dicho Manuel sobre la bolsa. Sí que es cierto que antes daba igual. En el año 2000 tú podías encontrar un titular, que lo hay, de Microsoft hackeado, y la bolsa ni se enteró. Ni se enteró. Hoy en día, si dicen Microsoft que efectivamente cae un 10%, pero luego hay una cosa buena, y es que sube si la gestión ha sido positiva. La gestión de la crisis. O sea, hemos empatizado con esa compañía y si la gestión de la crisis es buena, puede volver a recuperar rápidamente esa caída. Eso es muy positivo. La empresa va bien por ese lado en cuestión de entender lo que decía antes, ¿no? Estamos también trabajando en la recuperación. Hemos entendido que estas son las reglas del juego y puede ocurrir. Sin embargo, en los usuarios estamos haciendo una comunicación desastrosa, absolutamente desastrosa, porque nos cuesta mucho hacerles entender esto, quizás por lo que decía antes. Por ponerte un ejemplo, acabas de decir un ataque de tipo de QR, pero no explicamos por qué ocurre eso o cuáles son los reales riesgos. Entonces de aquí se puede ir mucha gente pensando, yo no voy a escanear más en un bar, yo me quedo sin saber la carta, yo pido de memoria. Porque ya me acaba de decir que eso es malo. No tengo ni idea de qué es, ni siquiera sé lo que es un código QR, pero eso es malo. Eso nos pasa constantemente porque no nos da tiempo a explicar nada. Decimos un titular o SMS, malo, QR, malo, tomar por culo el móvil. Peor. Sí, porque al final el miedo paraliza. Si tú no formas, si tú conciencias sin explicar, estás metiendo miedo. Si no hay una formación, una mínima formación, y nada, nos estamos dando cabezazo con ese asunto constantemente y por tanto, o hacemos, como dice Raúl, desde el principio explicar un poco unas bases de cómo va a funcionar, o vamos a conseguir que haya un miedo terrible al uso, o lo que es peor, ponerte la posición, la desidia absoluta. Si es que ya me da igual, si es que yo no sé qué me estás contando de todas las contraseñas, ¿tú te crees que yo me puedo acordar de las contraseñas? Es muy difícil. Y sin embargo, vamos cada vez más digitalizándolo todo. Buscamos el piso, contratamos la hipoteca, los DNIs por el WhatsApp, rulando, a medida que me estás asustando de todo lo que puede ocurrir. O me das una solución o me paralizo y voy a la desidia. Esto no es culpa mía.
Al Esto es final ese culpa, equilibrio es muy complicado. claro, pero no es culpa del usuario, yo lo entiendo. Es que no me puedes bombardear con que todo está mal y que a la vez lo haga todo por lo digital, pero no me da soluciones sencillas. Por eso yo decía que hay que ir hacia la transparencia, que el usuario no tenga que hacer nada para sentirse protegido. Eso está muy lejos, está lejísimos. Eso está lejísimo. Hemos conseguido que vaya en la usabilidad, eso sí, pero en la seguridad no lo hemos conseguido. Y no sé si lo vamos a conseguir, pero en el camino lo que hay que hacer es formar, y desde pequeño, porque tú ya a mi madre no la encarrilas, pero a los niños sí le pueden encarrilar los conocimientos básicos y fundamentales, que además no cambian con el tiempo. Esto que es la tecnología, el dominio va a ser el mismo, un programa va a ser el mismo, hay 4 puntos cardinales que puedes enseñar de las contraseñas y de la seguridad que pueden ser muy útiles. Porque, por ejemplo, decimos, no envíes tu DNI por WhatsApp. ¿Y qué hago si me lo está pidiendo el banco? ¿Tengo que convertirme en un detective? Claro. Pues no, pues le dice, oye, ponle una marca de agua, que es más sencillo. Darle consejos más concretos, o lo del código QR, dile exactamente cuál es lo que te pueden hacer, y que por escanearlo no te va a pasar absolutamente nada. Escanearlo te llevará a una URL. Ahora le El tema explicas... si pincha. Ahora si pincha y además metes la contraseña. Entonces, tienes que dar los mensajes completos. Los titulares tienden a reducirlo todo, Claro. y al final lo que te queda es una sensación de vulnerabilidad, Sí, es verdad. que el usuario está descarriladísimo. Sin embargo, yo creo que en las empresas esa digitalización, que ya era buena, pero no, con la pandemia ha estallado, va muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema con las empresas? Que las empresas, ¿quién las forman? Personas, ¿no? Y usuarios, Las personitas que seguimos Al fallando, final, efectivamente, ahí tenemos eso que corregirlo también. Muy bien. Manuel, hablaban, ¿no?, de los diferentes niveles, ¿no?, también de la estafa a nivel europeo, de lo que son los grandes programas de fondos. ¿Se ha tomado también en serio el tema de la ciberseguridad? ¿Hay proyectos en este sentido que también al final le estamos hablando también de invertir? Nos lo estamos pidiendo a nivel particular, en formación, pero también inversiones en software, en cortafuegos, y a nivel europeo, ¿qué se está haciendo, no? Sí, a nivel europeo, obviamente hay una gran estrategia que va buscando, obviamente, va buscando principalmente lo que nosotros llamamos la digitalización de la economía. Esa digitalización también es una apuesta de supervivencia para la propia Unión Europea. Necesitamos crear un mercado único digital en donde las empresas colaboren y cooperen, y para eso la Unión Europea pues, lo ha entendido perfectamente, porque no olvidemos que estamos compitiendo con grandes actores como son Estados Unidos, por ejemplo, también China. Dentro de esa estrategia, a su vez, hay 2 grandes patas. Por un lado tenemos la implementación del 5G, que va a ser importante en el sentido de que va a generar mayores canales de comunicación entre elementos que generan información, aparte, por supuesto, de seguir utilizando los que ya utilizábamos, y sistemas centrales que pueden utilizar esa información, por ejemplo, para el desarrollo de algoritmos, inteligencia artificial, etcétera. Pero después también es necesario generar, junto con ese 5G y junto con toda la estrategia europea, una comunicación a nivel supranacional para que podamos compartir esa información. Yo voy ya a otra cuestión, ¿no?, que es que, por ejemplo, si queremos investigar en medicina, necesitamos cuanto más información mejor. Y, por ejemplo, el SAS está generando continuamente información, también lo está generando el Sistema de Salud de Madrid, pero también lo está haciendo el de la City de Londres, ¿no? Bueno, Londres ya fuera, París, por ejemplo. Esa información tiene que escalarse y tiene que utilizarse en su conjunto, porque necesitamos millones de datos para poder seguir avanzando. ¿Por qué estoy contando esto? Porque, evidentemente, toda esa información tiene que pasar por canales y necesitamos un sistema de ciberseguridad que asegure que no hay ningún tipo de problema en cuanto a la compartimentación, a la traslación y a compartir esa información. Y para eso, obviamente, dentro de lo que es la gran apuesta europea actual, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, pues hay todo un desarrollo paquete, ¿no?, de paquetes y de ayudas que lo pretenden, que apuestan por ello. En el caso de España, la traducción del mecanismo, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hay un componente, para que no lo sepa, el plan se divide en componentes, es decir, cajitas, y dentro de cada cajita pues hay un Si aquí hay alguna elemento. empresa que requiera Por ejemplo, ayuda, efectivamente, sí. Hay un componente 11 que es la modernización de las administraciones, que tiene muchísimo en términos de digitalización y, por supuesto, de ciberseguridad, y después hay otros componentes como el 15, que trabaja precisamente y aporta financiación a proyectos de 5G, y en segundo lugar, la segunda inversión
bueno, la inversión 7 en realidad son más inversiones en ciberseguridad. Para dar una cifra nuevamente, vuelve el economista, y estamos hablando en España de 525 millones de euros como apuesta de inversión a la ciberseguridad. Mucho de ese dinero, o parte de ese dinero, es para formar profesionales, para formar a ciudadanos, hay una buena cantidad, pero sobre todo y ante todo la inmensa mayoría, unos 420 millones de euros, es para ayudar a las empresas en avanzar al desarrollo de su sistema de ciberseguridad. Por lo tanto, la apuesta es muy clara. Se ha entendido que es absolutamente necesario. No se puede entender la autonomía digital europea, no se puede entender el avance en la investigación utilizando información y, por supuesto, no se puede entender la propia actividad de las empresas frente a ataques cibernéticos, de ciberseguridad, sí, ataques cibernéticos fuera de nuestras fronteras, en un mundo en donde la geopolítica también del dato es cada vez más importante. Aquí estamos hablando de los malos, pero muchas veces los malos son otros gobiernos. Yo creo que con la guerra de Ucrania eso lo hemos entendido perfectamente, y sobre los ataques que puede generar países como parece que se ha demostrado, supongo, o supuestamente han realizado, vamos a decirlo correctamente, no vaya a ser que me denuncien, países como Rusia en estos últimos años, por supuesto otros países, ¿no? Por lo tanto, yo creo que... hemos visto casos incluso en procesos democráticos, ¿no?, en los que ha habido interferencia, digámoslo también así suavemente, pero esa es la realidad. Sí, sí, campañas de desinformación por Totalmente, gobiernos, ¿no? por grupos, por lobbies que les interesa. Sí. Entonces, obviamente, todo lo que se está desarrollando desde el punto de vista europeo y para lo que se van a implementar fondos europeos, que es en el desarrollo de esta economía digital europea y autónoma y segura, la pata de la ciberseguridad es fundamental, y para eso se han requerido fondos que en cada país son cuantiosos. En el caso de España, pues superaría, como he dicho, los 500 millones de euros. Está muy bien. Raúl, comentaba antes la importancia de llevar todo el tema de la divulgación de la ciberseguridad y de la enseñanza, lo comentaba también Sergio, desde la educación. Un poco pensando en el título del encuentro, por ya ir cerrando también, ¿no?, ciberseguridad para reto presente y futuro. ¿Os estáis preparando? ¿Qué nos puede deparar? Ya no podemos hablar de 15, 20 años, tenemos que hablar ya en periodos muchísimo más cortos con la intensidad que hay todo. ¿Cómo lo ve un poco? Y a modo también de conclusión, ¿no?, desde el punto de vista de a qué retos nos vamos a enfrentar en el futuro y qué papel, ¿no?, podemos desarrollar también desde una agencia tan importante como la vuestra desde este punto de vista. Bueno, nosotros la ciberseguridad de verdad que lo vemos como una oportunidad para Andalucía, en el sentido de que es una industria que se puede crear en Andalucía de una necesidad mundial que va a existir, y por tanto donde no hace falta crear fábricas, sino simplemente, que no es poco, talento, ecosistema y profesionales ya cualificados. Estos tres ingredientes en Andalucía ya existen, por tanto es lo que tenemos que impulsarlo y dinamizarlo. Eso por un lado como industria, y después tenemos que dar la otra parte, que es la protección también de tanto de la parte de administración como de las empresas y especialmente de la ciudadanía. Y aquí, Sergio antes lo ha dicho, básicamente lo que necesitamos, y como Gabriel explicaba, es sentido común digital. Tenemos sentido común real de la vida física y todos somos conscientes de que las puertas hay que echarle doble llaves, que no sé cuánto, que en vacaciones llevamos años recibiendo que quitemos las cartas del buzón, que no sé qué. Todos esos mensajes que no han ido calando en nuestra vida física, ahora es un sentido común digital, y es lo que tenemos que empezar, digamos, a difundir, ¿no?, desde la parte educativa y después, bueno, en la parte social. Y todos los actores me refiero obviamente desde la policía, fiscalía, empresas del sector privado, empresas públicas, universidades, medios de comunicación, tenemos que focalizar y lanzar estos mensajes pues, para crear un sentido común, ni más ni menos. No, parece quizás que lanzamos mensajes de, oye, las dificultades, que esto vaya por donde vaya, aquí alguien me la va a colar. No se trata de eso, sino con una cierta normas mínimas de conocimiento, sabiendo de lo que se está haciendo. Bueno, pues estaremos igual de protegidos que estamos en el mundo físico, que tenemos esa sensación de protección, ¿no? Todo se ha dicho. Pues entonces, por eso tenemos que ver esa doble pata. Uno, oportunidad para Andalucía, y dos, oye, proteger, digamos, nuestra sociedad, tanto el ámbito productivo como el social. La idea esta del sentido común digital me la apunto, me parece muy interesante. Raúl, desde tu punto de vista, así a corto plazo, ¿qué amenazas que no hayamos hablado o cómo, en qué contexto? Antes había intentado ser también constructivo, te pido también si somos capaces de dar también una nota positiva, así un poco de cierre. Sí, yo creo que vamos a llegar a ese punto de sentido común digital. Igual que hemos avanzado y he apuntado ahora hemos avanzado en la parte técnica, estamos muy bien en muchos aspectos. Por ejemplo, antes hablaba del SIM swapping, que es que te cambien la tarjeta o
o pedir un duplicado. En España no es tan sencillo, en Estados Unidos sí, en otros países, en España no es tan sencillo. Lo han Igual- hecho bien los bancos, ¿no? Ahora que tenemos aquí a uno. Sí, ¿no? Y las operadoras y todo. En Estados Unidos es mucho más sencillo hacer eso, que efectivamente te pueden robar el segundo factor, que es ese SMS que te llega. Pero en España, igual que en España es mucho más útil, y tú lo sabes, el chip, que en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy en día la banda magnética se utiliza. O sea, que no estamos tan mal en muchos aspectos técnicos. Lo que pasa es que no hace falta el SIM swapping. Yo, por ejemplo, para robarte el WhatsApp, lo que tengo que hacer es irme a la página de WhatsApp, decir que he cambiado de número con el tuyo, a ti te va a llegar un segundo factor y yo te voy a escribir diciendo dámelo y tú me lo vas a dar. Y esto es lo que ocurre constantemente. Yo te digo, soy el WhatsApp, que por cierto, lo que te ha llegado, reenvíalo a tal número. Me lo envías, yo ya tengo toda la información necesaria para robarte el WhatsApp. No hace falta SIM swapping ni historias varias. Yo te lo pido y tú me lo das. Funciona así y es mucho más sencillo que el SIM swapping. Básicas. Sí, es que no entiendes que lo que te está llegando es una contraseña. Porque no los educamos correctamente a la gente. No le decimos oh, miedo, uy, no, cuidado, cosas. Entonces no somos nada específicos. Entonces, por ser positivo, tenemos que deshacer buena parte de lo que hemos hecho en la parte de comunicación, diciendo que la seguridad es difícil, que eso son unas fricadas, que las empresas lo han entendido. Ahora hace falta que lo entendamos todo. Pero llegaremos, porque no queda otro. No hay más remedio. Hemos llegado en otros aspectos relacionados con la seguridad física. Como digo siempre, me parece que el casco es obligatorio desde el año 90 y pico. Y el cinturón detrás del coche es obligatorio del año 2000. Antes de ayer. Antes de ayer, como el que hice. Cosas impensables que son de absoluto sentido común, que tienes que ir en casco de la moto. Hemos tardado pues, decenas de años en darnos cuenta, y muchas desgracias por el camino, para conseguirlo. Y esto va a ser lo mismo. Va a ser más rápido, porque todo va exponencialmente más rápido. Tenemos que deshacer ese camino de estigmatizar a los profesionales. Ya lo hemos desestigmatizado, ahora toca que eso no suene a chino, que funcione un poquito mejor en los usuarios, lo hemos conseguido en la empresa. Por tanto, casi todos son mensajes positivos. Lo que pasa es que bueno, hace falta un tiempo de asimilación, que los humanos somos muy, muy lentos, pero no queda otra que llegar. Hace 25 años nadie hubiera dicho que podíamos llegar a tal nivel de digitalización. Se ha conseguido, pero la seguridad va después. La seguridad va después. Primero va el vender coches, vender motos y luego ponerle casco, ponerle cinturones. Primero van operarios subiéndose antes a alturas sin arnés ni casco y luego se le pone un arnés y vamos un poquito por detrás. Y todavía queda regulación y cosas por hacer que son de sentido común o las vemos de sentido común un poco tarde. Pero bueno, las vemos. Por tanto, soy positivo. La digitalización ya no apenas se habla de digitalización sin ciberseguridad, ya es una cosa que está totalmente integrada y eso siempre es positivo y normaliza y que venga de mensajes del gobierno y de las organizaciones con dinero, dinero real para poner planes en marcha, que eso es también lo que hace falta, que lo está viendo, es cierto. INCIBE ha puesto encima de la mesa, INCIBE a través de la Unión Europea ha puesto encima de la mesa un montón de dinero para conseguirlo. Por lo tanto, en realidad, todos son mensajes positivos, pero el camino hay que andarlo también, hay que llegar. Muy bien. De forma ya muy breve, Gabriel, no sé si en ese arranque diciendo que cada año tenemos el doble de crímenes o de estafas o de casos relacionados con lo que es la ciberseguridad, ¿eso se puede frenar? ¿Hay una expectativa también positiva o...? Es que el problema está en que, claro, pandemia hace que la gente esté más tiempo en casa, utilice más los dispositivos de cualquier tipo, entonces, pues claro, todo se va a cometer los delitos más en uso, remoto. más delitos, ¿no? Claro, y aparte es que la criminalidad informática es que es muy amplia. Hay delitos concretos que sí que serían delitos informáticos, un acceso a un sistema, a una infraestructura crítica, unos daños concretos a una empresa, pero es que luego todo es delito informático, cualquier delito, es que hasta una falsedad se puede cometer online. Una estafa a veces no es nada complejo, es muy sencillo. Y luego todos los delitos que están relacionados actualmente con redes sociales. Todo lo que son, pues eso, acceso a tu perfil, bloqueo, secuestro de tu perfil. Cuanto más te expones, más posibilidades todo, hay, incluso claro. la ley 1022 de CSI es que introduce la creación de un perfil falso. Hasta esa época, hasta octubre, no era delito crear un perfil falso, de simular tu perfil, salvo que desde ese cometiese otro delito.
pero claro, todo lo que va con redes sociales, con acceso a un También falta piropo, mucha regulación, claro, entiendo. es que esto es de este año, todo lo que comentaba de hacer una especie de apología del suicidio, de un trastorno alimenticio, todo esto hasta el año pasado tampoco era delictivo. Y ahora ya no era sí. nada. Ahora sí, desde octubre un piropo online, el típico fotopene que largo ahí, pum. Hasta hace 2 minutos no era nada, hasta el mes pasado no era nada. Ahora, pues puede ser un delito. No es un delito grave, es un delito leve. Bueno, pero bien, bueno, vamos dando pasos, pero ¿no? claro, Eso que me comentaba pero Sergio. eso hasta un piropo ofensivo, grosero y tosco, que antes no era nada y antes era en la calle el que la persona recibía esas expresiones, ahora se convierte en que yo lo mando online. O sea, yo lo mando por una red social, hago un directo o mando un mensaje a pescar también en tema sexual sentimental o en una plataforma de citas. Entonces, ¿por qué no puede menguar esto? Porque es que cada vez nos extendemos a más campos claro. el mundo digital. Las estafas, cada vez hay más cosas que la gente no entiende. Yo creo que hay que mantener un equilibrio entre lo que es la operatividad en todo lo que sean tus conexiones sociales, económicas, bancarias en el mundo digital, que eso es lo que tenemos que tender, pero también un poco de que la gente sea un poco más, no desconfiada, pero sí más precavida. Y a veces es simplemente con léete los papeles, léete las cosas. Si te llega un bizum inverso, es decir, no que te están mandando dinero, sino que te lo están pidiendo, léete, pueden ser que 5, 6, 8 palabras, léetelo, que te pone que tú lo vas a mandar, no que lo vas a recibir. No le des a ok a lo loco. Claro, entonces a veces es ese, yo creo que mantener ese equilibrio. Tenemos que ir a la digitalización, a la cultura del mundo virtual. Obviamente vamos hacia eso, pero también hay que tener un poco de precaución y ser ya digo, un poco desconfiado, no de todo el mundo, pero desconfiar de aquello que no conoces, de la gente que no conoces, de los perfiles que no conoces, de los enlaces de bancos que no conoces. Comprueba, a veces digo lo de leer, porque a veces te viene un mensaje y el enlace es bbva.uk.es. Bueno, esto. ¿No sabes que hay un UK ahí raro que no cuadra? O un net. No sé qué punto es. Dices, hombre, Como no terminamos ni de leer, empezamos claro, con BBVA es y ya eso. ala, A veces es un poco tonto de si te lo leyeses no Sí. caerías y luego cuando te abre, obviamente yo voy a crear una apariencia en todo el enlace, en todo el acceso, te voy a crear una apariencia de la empresa, del banco, de la entidad que sea, porque no tampoco eres tonto. Entonces, con esa apariencia tú metes los datos, pero a veces leyendo y buscando ese equilibrio, yo creo, pero no creo que mengüen y va más, porque ya digo, tanto en ámbito patrimonial como en ámbito personal, cada vez hay más conductas delictivas porque cada vez se ve, en justicia siempre vamos a remolque, a veces aparece el hecho delictivo. Es lo que ocurre a nivel social, que Sí, luego tiene esa traslación, evidentemente. claro, y luego vamos, pero pasa en todos muchos delitos. Entonces vamos después, viendo las consecuencias, el volumen que hay, se decide legislar. Vemos que hay perfiles falsos, se ve que afecta a mucha gente, que socialmente puede afectar, crear un perfil a una persona famosa, a una actriz, a un cantante, a un político, a una política. Claro, si hago comentarios con su fotito, a lo mejor no son comentarios ofensivos, pero estoy poniendo bocas de una persona orientaciones políticas, ideológicas, religiosas, que son contrarias. Entonces, puede generar un problema a nivel social y se ve a posteriori y se legisla a posteriori. Bueno, poquito a poco vamos bien. Sí, sí. Manuel, como cierre, una idea final y ya terminamos con Alejandro. Una idea final desde el punto de vista de la economía. Obviamente tenemos una oportunidad. Se ha hablado aquí de la oportunidad, tenemos unos fondos europeos que podemos invertir, pero sobre todo tenemos, ante todo, desde Andalucía como andaluz, yo señalaría este punto, ¿no? La capacidad que tenemos para generar un vector de crecimiento. Aquí estamos hablando de amenaza. En términos positivos podemos pensar en ello en un vector de crecimiento. De hecho, en los últimos 2 años, cuando todos los meses salen los datos de empleo, llama la atención, todos los meses en afiliación a la Seguridad Social, llama la atención un sector que está creciendo sin parar, tanto en España como en Andalucía, y se está convirtiendo en uno de los sectores más importantes y más relevantes de nuestra economía, que es informática y comunicaciones. Entonces, claro, ese anhelado cambio de modelo productivo, no digo que se esté produciendo, obviamente, porque necesitamos muchísimo más. Pero sí también es verdad estamos en camino, ¿no? Que pareciera que estamos en camino, ¿no? Y ya digo,
por dar un dato, en octubre, en términos interanuales, el sector creció un 17% en términos de afiliados. Buena parte en la provincia de Málaga, pero sí es verdad que está disperso por todo el territorio, también por supuesto en Sevilla y en el resto de España. Pero sí es verdad que si podríamos cerrar desde el punto de vista de la economía con una nota positiva, es que todo este proceso de inversión, de tener en cuenta cuál es el problema y cómo lo podemos solucionar, genera también valor. Y ese valor lo estamos viendo, como he dicho, en los datos de empleo, pero por supuesto también en el dato del valor añadido que va a generar el sector, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay una oportunidad que, por supuesto, vamos a poder aprovechar. Yo creo que hay que poner los mimbres. Yo creo que lo estamos haciendo. Se ha hablado aquí de la formación, del capital humano que existe. Yo tengo anécdotas personales que me confirman que las empresas que se dedican a esto, amigos que tienen empresas que se dedican a este tipo de actividades, pues están contratando y de hecho tienen falta de personal, no encuentran gente. Y yo creo que hay ahí también un vector de formación muy interesante y por lo tanto yo creo que es importante que le dediquemos recursos y que le dediquemos tiempo. Y ya finalmente, por supuesto, también dentro de la administración pública, por supuesto, porque puede ser también o es absolutamente necesario para un desarrollo de la reforma de las administraciones públicas que también revierte como beneficio en la sociedad. Alejandro, te dejo la última palabra para cerrar el coloquio. Vale, yo iría a ver desde el punto de vista más visión banca, o sea, la transformación digital es algo que va a pasos cada vez más acelerados y en ese sentido es una prioridad y es de máximo interés para nosotros como entidades el velar por la seguridad de los usuarios, entendiendo que la seguridad además es un sinónimo de confianza, ¿cierto?, a la hora de que ellos puedan operar con nosotros. A partir de ahí tenemos que preocuparnos de hacer un acompañamiento finalmente de las personas para que ellos conozcan las bondades de los canales, cuáles son las cosas positivas que tiene, cuáles son de alguna u otra forma las cosas que dan un valor agregado finalmente a la hora de operar finalmente con nuestros canales y con nuestros productos, pero que también por supuesto conozcan cuáles son los riesgos y amenazas que existen obviamente en torno al uso finalmente de este contexto mucho más digital, que por lo demás son riesgos que también están presentes en el mundo físico, pero que obviamente se trasladan, ¿cierto?, a este mundo digital, ¿no? Entonces, a partir de ahí que sepan finalmente, oye, el valor de cuidar su identidad digital, de cuidar su información, de cuidar sus dispositivos, de saber finalmente cómo un mal uso de esa información o de esos dispositivos se puede terminar materializando, ¿cierto?, en un fraude o en alguna estafa, para que a partir de ahí, ¿cierto?, sepan cuáles son los cuidados que deben tener presentes. Y por supuesto nosotros como entidad también tenemos que seguir avanzando para ir deslocalizando de alguna u otra forma ese vector o ese elemento, digamos, que hoy día utilizan en este caso las campañas de ingeniería social, que están muy centradas en las personas. ¿Cómo deslocalizamos eso para de alguna u otra forma poder entregar nuevas soluciones que permitan a los usuarios autenticarse, firmar operaciones con forma más sencilla, más expedita, pero a lo mejor alejando esos nuevos mecanismos de autenticación y firma de lo que son los vectores que estamos observando hoy en día, que las campañas de Meeting, Fitting y demás? O sea, yo creo que esos son donde tenemos que, sin lugar a duda, avanzar nosotros como entidad, pero teniendo presente que para nosotros es prioritario en esta transformación digital las temáticas de seguridad. Pues Alejandro, muchas gracias. Sergio, Raúl, Gabriel, Alejandro, Manuel, realmente muchísimas gracias por esta masterclass acelerada que hemos dado de ciberseguridad. Creo que ha sido muy ilustrativa, muy pedagógica. Yo por lo menos me llevo un montón de ideas constructivas que llevaba a mi día a día también y me espero también hablar en nombre de todas las personas que han participado. Me consta además que entre el público hay gente experta también en ciberseguridad. Os animo a continuar ahora el debate. No hemos extendido un poquito más de la cuenta, no querría extenderlo más, pero continuamos ahora. Y muchas gracias a BBVA por acompañarnos también en este tipo de iniciativas. Gracias a todos. Gracias.